Bien, vámonos entonces a la circular 3548 sobre recolectores de residuos domiciliarios. Lo primero, el contexto siempre es muy importante. ¿Cuál es el contexto? Vamos a dar el contexto acá. El contexto, bueno, recuerden los chicos, esto es bien importante, Alerta Prevención es un sitio que tiene gente dedicada exclusivamente a buscar por usted toda la normativa legal vigente, todas las actualizaciones técnicas de los distintos sitios, ¿verdad? Relativos a seguridad y salud ocupacional, sitios oficiales, y todos esos caen en un embudo y caen en alerta prevención. Por lo tanto, obviamente que eso es un trabajo y por eso es que nosotros cobramos por nuestra membresía, porque generamos el resumen, generamos todas las descargas de documentación y carga documental que nosotros vamos generando que le permite a usted aplicar la normativa legal vigente. Ahora bien, para fijar cuál sería el contexto de esta norma, vamos a irnos acá, ¿verdad? Ahí, si ustedes se fijan, yo lo que hice fue descargar la circular. Todas las descargas van a ser para nuestros clientes premium, ya sean, no sé, formatos del reglamento interno, actas de inducción, de la charla ODI, etcétera, pero todo con la normativa que va saliendo. Acta de inducción para el COVID-19, el protocolo de referencia COVID-19, etcétera. Todo en el sitio web alertaprevención.cl. Bien, vamos entonces. Primero, ¿cuál es el contexto? Siempre es importante hablar del contexto, ¿ya? El contexto de esta nueva guía es, según esta introducción, indica que los recolectores de basura que se va contabilizando, ¿verdad? Una cantidad de basura, pero impresionante de residuos por persona, ¿verdad? En kilos de residuos por persona, y que refleja 1,26 kilos de residuos por persona al día en Chile y también 8,1 millones de toneladas de basuras anuales. Por lo tanto, estamos hablando de que es un tema bastante importante. Y el contexto es que la superintendencia adquirió un compromiso de elaborar una guía de aplicación del estudio de puesto de trabajo para las enfermedades musculoesqueléticas. ¿Por qué? Porque pasa que los trabajadores de camiones recolectores de basura reclamaban, habían muchos reclamos ante la Superintendencia de Seguridad Social de que las patologías, ¿verdad?, de lesiones musculoesqueléticas no estaban siendo acogidas por la Ley de Accidentes del Trabajo. Recuerden ustedes, para las personas que no son colegas, que también nos ven muchas personas que no son colegas, recuerden ustedes que el seguro de accidentes del trabajo da prestaciones médicas subsidiarias y preventivas, pero las médicas, por ejemplo, las da cuando la persona se acoge al seguro de accidentes del trabajo. ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que los recolectores iban por dolencia, ¿verdad?, a la H a atenderse, a la Mutual a atenderse, al IST a atenderse o al ISL a atenderse, que son los 4 organismos administradores que hay en Chile, y ahí, ¿qué es lo que les decían? A ver, te vamos a dar la primera atención, vamos a analizar tu caso, se hacía una evaluación de puesto de trabajo y se determinaba en la mayoría de los casos, o en una cantidad importante de casos, de que esa patología no era producto de una enfermedad profesional, porque recordemos que el artículo 7 de la Ley de Accidentes del Trabajo establece que se va a entender como enfermedad profesional a toda lesión producida a causa o con ocasión del trabajo, perdón, a la enfermedad producida de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona, ¿ya?
Así que por lo tanto, por lo general a ellos se les consideraba como que era de origen degenerativo o distintas otras cosas, o que había más de un mecanismo que generara la enfermedad profesional musculoesquelética. Por lo tanto, como al trabajador le decían, oiga, ¿sabe qué? Su enfermedad no es una enfermedad profesional, el trabajador lo que hacía generalmente era aprovechar sus instancias de apelación. Recuerden que ellos tienen una instancia de apelación ante la suceso. Y como la suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, se dio cuenta que le estaban llegando demasiados casos relativos a enfermedades musculoesqueléticas, ¿verdad?, del tren superior. Obviamente que la suceso generó esto que es la guía, ¿verdad?, para la aplicación de estudio de puesto de trabajo, ¿ya? Que es la EPT. Bueno, EPT significa evaluación de puesto de trabajo. Ahora, ¿por qué se generó esta guía? Esta guía se genera porque en definitiva la manera de hacer evaluaciones de puesto de trabajo ya estaba en el compendio de la ley de accidentes del trabajo. Eso ya existía la manera de cómo hacerlo, pero no existía una manera específica para recolectores, ¿vale? Por lo tanto, de hecho, si ustedes se fijan, la guía es bastante extensa, pero si ustedes van viendo aquí toda la, digamos, toda la individualización de datos que se van viendo acá, vamos a darnos cuenta que todo es extremadamente específico para empresas que hacen recolección de basura y nada más. ¿Por qué? Porque en definitiva, claro, si yo voy y evalúo un puesto de trabajo con la óptica, digamos, con la que evalúo todos los puestos de trabajo, es muy distinto a evaluarlo con la óptica de un estándar que fuese específico para los trabajadores de un área en particular. Sin ir más lejos, si nosotros nos vamos aquí a los objetivos, porque obviamente que no vamos a ver toda la guía, en razón del tiempo y de que esto es un resumen, ya, pero aquí, si nosotros nos vamos a los objetivos, el objetivo general es básicamente generar un marco referencial para la correcta identificación de los factores de riesgo de patologías musculoesqueléticas, ¿vale? Es decir, en otras palabras, y bueno, y registrarlo en la evaluación de puestos de trabajo. En otras palabras, cuando un trabajador recolector de basura se le genera una patología y básicamente el organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo tiene que definir y calificar su accidente como si es una enfermedad profesional o no es una enfermedad profesional. En ese momento, el compendio de la Ley de Accidentes del Trabajo establece que se tienen que analizar varios antecedentes. Y entre esos antecedentes tiene que analizar uno de los más importantes, a mi parecer, que es la evaluación de puesto de trabajo. Y esa evaluación de puesto de trabajo hoy día tiene que ser hecha, ¿verdad?, en base a esta guía, ¿verdad?, de evaluación de puesto de trabajo que es específica para los trabajadores recolectores de basura. Entre los objetivos específicos podemos ver la identificación de tareas críticas y operaciones críticas. Es decir, ahora se va a poder identificar cuáles son las tareas críticas. Más abajo, ahí ustedes van a poder ver que hay distintos tipos de peso, hay contenedores que son de 50 litros, hay otros que son, que son gigantescos. Entonces, para cada uno de ellos se tiene que hacer una evaluación de puesto de trabajo, que no la vamos a hacer, digamos, nosotros los departamentos de prevención de riesgo, sino que lo tienen que hacer los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo en el momento que van a hacer la calificación del accidente. Identificar los rangos de movimientos críticos, esto es súper importante porque en definitiva, si bien es cierto, hay muchas metodologías internacionales para poder determinar los rangos de movimientos críticos, esas metodologías son genéricas. Esta metodología es extremadamente específica, porque no es lo mismo los rangos que tiene una persona sentada en su puesto de trabajo frente al computador, que es un trabajador que está absolutamente el 100% de la jornada laboral
corriendo, subiéndose al camión, bajando al camión, pescando bolsas pesadísimas, tirándolas al camión, etcétera. Por lo tanto, eso es totalmente distinto y por eso es que yo, la verdad que me parece súper bien esta nueva guía para la evaluación de puestos de trabajo. Y por último, registrar de forma correcta y completa en el formato de estudio de puestos de trabajo. Es decir, ahí ya lo que nos están diciendo es que va a haber un formato que viene más abajo, ahora lo vamos a mostrar, y que el evaluador, que seguramente va a tener que ser un ergónomo del organismo administrador, va a tener que llenar los datos en función de un formato ya preestablecido en esta guía por la Superintendencia de Seguridad Social. Es decir, ellos no van a poder poner ahí lo que ellos quieran, sino que van a tener que hacerlo en base a la individualización de datos que le está pidiendo la suceso. ¿Esto para qué? Precisamente para que primero las evaluaciones de los organismos administradores determinar que sean lo más certeras y ajustadas posible a la realidad del trabajo que se va a hacer. Y segundo, eh, para que la misma suceso pueda evaluar, ¿verdad? Y pueda evaluar todos los antecedentes en función de una estandarización predefinida en esta guía y que sea una estandarización objetiva respecto a la realidad del problema que tienen los recolectores de basura y no respecto, digamos, de todo el amplio espectro de actividades que involucran patologías del tren superior, musculoesqueléticas del tren superior, ¿vale? Aquí si vamos a ver un poquito más hacia abajo, básicamente ahí ustedes tienen, digamos, los formatos que indica en este caso la guía propiamente tal, que se va a tener que describir el puesto de trabajo, describir las características de la ruta, los elementos que se manipulan y sus características. Y ahí, bueno, ahí si ustedes se fijan, están las capacidades en litro de todos los contenedores que ellos están manejando con habitualidad, las características del camión, del equipo de trabajo, de los elementos de protección personal, los aspectos a considerar en la descripción de la evaluación de puesto de trabajo, y ahí si ustedes se fijan está el tipo, las características del camión, etcétera, los tipos de agarre de los trabajadores. Esto es extremadamente específico de la actividad que los trabajadores realizan, ¿ya? Así que por lo tanto, a mí me parece bien, yo aplaudo esta medida porque en definitiva este es un gran problema. Hay muchos coleguitas que a mí, de este rubro en particular, me han hecho muchas preguntas precisamente por este tema y la verdad es que yo me sorprendí cuando vi precisamente el contexto de por qué se genera este tema, ya que es un contexto que se da mucho en este rubro en particular. En el personal de la construcción también tenemos muchas lesiones musculoesqueléticas del tren superior y que también muchas veces no están consideradas como enfermedades profesionales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tienen las tablas de factores de riesgo y los rangos que habíamos hablado hace un ratito, que van a ser rangos específicos también y una metodología específica para los recolectores de basura. Ahí si ustedes se fijan están los rangos de la muñeca, etcétera, etcétera. No la vamos a ver toda, obviamente, porque es bastante larga, pero sí la idea es que ustedes se lleven una idea más o menos acabada de qué se trata esta guía que fue publicada hace muy poquito. ¿Bien? Bien, Cita Paulina, no sé si hay alguna duda, consulta, comentario o reclamo, No, ¿por qué no? no, Christopher Arzán nos envía saludos por Facebook.